Mi nombre es Sofía, y hasta hace poco solía salir a caminar todas las noches. Era mi manera de desconectar del trabajo y la rutina. Vivo sola en un pequeño departamento en un barrio bastante tranquilo, y después de un día lleno de reuniones y pantallas, caminar por las calles silenciosas me ayudaba a despejar la mente. Nunca había tenido miedo de caminar por la noche, ya que conocía bien las calles, y el vecindario siempre había sido seguro. Pero eso cambió hace poco, y ahora no puedo ni siquiera pensar en salir a caminar sin que me recorra un escalofrío. Todo comenzó una noche de octubre. Recuerdo que había bajado la temperatura más de lo esperado, y me había puesto un abrigo ligero antes de salir. Eran las 10:30 de la noche, como siempre. Las calles estaban vacías, como de costumbre, y la mayoría de las luces de las casas ya estaban apagadas. La avenida por la que caminaba estaba mal iluminada, pero yo no pensaba mucho en eso. Estaba acostumbrada. Tenía los audífonos puestos, escuchando mi música favorita, y avanzaba a buen ritmo, disfrutando de la quietud. Pero de repente, empecé a sentir algo extraño, como si alguien me estuviera observando. No sé de dónde vino esa sensación, pero era lo suficientemente fuerte como para hacerme quitar los audífonos. Me detuve por un momento, mirando a mi alrededor. No escuché ni vi nada raro, solo el eco de mis propios pasos resonando en la calle vacía. Sacudí la cabeza diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Era solo otra noche tranquila. Sin embargo, mientras seguía caminando, noté una sombra a lo lejos. Era difícil distinguirla en la penumbra, pero definitivamente había alguien a la distancia, caminando detrás de mí. Mi primera reacción fue de incomodidad, pero pensé que probablemente solo era otra persona volviendo a casa. No era tan raro. Aceleré un poco el paso, no por miedo, sino para poner algo más de distancia entre nosotros. Al mirar de reojo, noté que la figura seguía allí. Pero lo que más me llamó la atención fue lo lento que caminaba, casi como si no tuviera prisa, pero siempre manteniendo la misma distancia. Podía ver la silueta de un sombrero, algo inusual a esa hora y en ese lugar. Me hizo sentir incómoda, pero seguí diciéndome que no era nada. Solo un tipo con sombrero caminando tarde, nada más. Pasé por una de las calles principales que conectaba con mi ruta habitual, y decidí desviarme por una calle lateral que no solía usar mucho, pero que acortaba el camino a mi casa. Mientras lo hacía, miré hacia atrás, solo para asegurarme de que el hombre no me estaba siguiendo, y para mi alivio no lo vi. Pensé que finalmente había tomado otro camino, o que quizás todo había sido producto de mi imaginación. Respiré un poco más tranquila, aunque aún sentía una ligera tensión en el aire. Seguí caminando por la calle lateral, que era mucho más oscura y estrecha que la principal. No había casi luces encendidas en las casas, y el silencio era más profundo. Pero justo cuando estaba a punto de relajarme del todo, lo vi otra vez. El hombre del sombrero estaba allí, parado al final de la calle, como si me hubiera estado esperando. No sé cómo llegó allí tan rápido. No podía ser el mismo tipo, ¿o sí? Intenté mantener la calma y pensar de manera lógica. Tal vez solo era otra persona. Tal vez había más de un hombre con sombrero por ahí esa noche. Pero lo que me perturbaba era cómo estaba parado, completamente quieto, observándome sin moverse. Solo su presencia me hacía sentir una opresión en el pecho, una sensación de peligro que nunca había experimentado antes. Aceleré el paso casi sin pensar, y él seguía allí, inmóvil. Pasé junto a él manteniendo la distancia, y cuando lo hice mis ojos se encontraron brevemente con los suyos. Vacíos. No sé cómo describirlo, pero no había nada en su mirada. No parecía ni vivo ni muerto. Solo estaba allí,
observándome con esos ojos vacíos. Quise correr, pero me obligué a mantener la calma. No podía mostrar miedo. Giré en la siguiente esquina, y cuando lo hice el hombre desapareció. Se había ido. Miré atrás varias veces esperando verlo de nuevo, pero no había rastro de él. El alivio fue temporal, porque justo en ese momento las luces de los faroles que iluminaban la calle comenzaron a apagarse una por una, como si una sombra estuviera moviéndose tras de mí. No me quedaba otra opción más que correr. Mis piernas temblaban mientras intentaba llegar lo más rápido posible a mi casa. Finalmente, llegué. Las luces de mi departamento me recibieron como un santuario. Entré, cerré la puerta con fuerza y me quedé allí, apoyada contra la madera, tratando de controlar mi respiración. Sentía que algo oscuro me había seguido todo el camino. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre del sombrero parado al final de la calle, observándome. Al día siguiente traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez la oscuridad, el cansancio y el silencio de la noche me habían jugado una mala pasada. Pero cuando le conté lo sucedido a una amiga, ella me miró con una expresión extraña. «He oído de él», me dijo en voz baja. Me contó que varias personas del barrio habían visto al hombre del sombrero en diferentes calles, siempre por la noche, siempre manteniendo la distancia, y siempre desapareciendo cuando se acercaban. Desde entonces, evito caminar sola por la noche. No sé quién o qué era ese hombre, pero lo que sí sé es que había algo en su presencia, que no era de este mundo. Y aunque no lo he vuelto a ver desde esa noche, sé que está allí, en algún lugar, observando desde las sombras. He contado mi historia, pero ahora quiero saber si alguien más ha experimentado algo similar. Sé que hay muchas historias de encuentros con figuras oscuras, sombras inexplicables o personas que simplemente no deberían estar allí. Si has visto a alguien parecido al hombre del sombrero, si alguna vez has sentido esa presencia densa y fría mientras caminabas por la noche, quiero escuchar tu historia. ¿Te ha seguido una figura que desaparece sin dejar rastro? ¿Has sentido que algo o alguien te observaba desde la oscuridad? No es fácil hablar de esto, porque al principio suena como una simple paranoia o una ilusión causada por la falta de luz. Pero quienes hemos vivido algo así, sabemos que hay más detrás. Hay cosas que no podemos explicar, que están ahí fuera, rondando en las sombras, y de las que no se habla lo suficiente. Deja tu comentario y cuéntame tu experiencia. No importa si crees que suena raro o inverosímil. Aquí nadie te va a juzgar. Somos muchos los que hemos tenido encuentros que no podemos olvidar. Tal vez compartiendo lo que vivimos podamos encontrar respuestas, o al menos consuelo en saber que no estamos solos en estas experiencias. ¿Alguien más ha visto al hombre del sombrero o alguna otra entidad en sus caminatas nocturnas? Estaré leyendo todas sus historias. Tal vez podamos encontrar algo que nos haga entender mejor lo que realmente sucede en la oscuridad.